Tomás Pascual es presidente del Grupo Pascual. Entró en la empresa familiar como mozo de almacén mientras estudiaba ingeniería. Finalmente terminó sus estudios en el prestigioso MIT y tras pasar por todo el escalafón del grupo de alimentación, es su primer ejecutivo desde el año 2006. ¿Qué tal, Tomás? Bienvenido. Pues bien hallado, muy bien. Tomás Pascual, llevas vinculado al sector de la alimentación toda la vida. Pues efectivamente toda la vida. Es decir, porque incluso antes de incorporarme a la empresa ya lo vivía indirectamente a través de mi padre y de mi madre. Y de tu madre, porque tu segundo apellido es... Cuétara, sí, sí, efectivamente. Es decir, dos grandes sagas, o por lo menos dos grandes industrias de éxito españolas, ¿no? Que llevas en los genes. Pues la verdad que sí, la verdad que tanto Pascual por parte de padre como Cuétara por parte de madre los he vivido, como hemos dicho antes, desde que era pequeño y además los he vivido intensamente, ¿no? Porque eran dos marcas, como tú bien has dicho, muy presentes en la vida de los españoles y en la vida en particular de los desayunos de los españoles. Pero de presidente del Grupo Pascual desde el año 2006. Sí, justo con el fallecimiento de mi padre, sucedo yo a mi padre en esa presidencia. Y en la historia de ambas compañías, o de la compañía que presides, pues ha estado presente pues muchas vicisitudes. Es decir, a ti, pues esto de que pasen cosas en las compañías no te sorprende, pero aún así, Tomás, hay cosas que te quitarán el sueño. Que sea una compañía, Pascual, que aguanta, resiliente, que se dice ahora, no quiere decir que haya cosas que te quitan el sueño. ¿Qué te quita el sueño ahora? Bueno, yo, haciendo un poco lo que has dicho tú, efectivamente yo empecé a entrar a trabajar en el año 80 haciendo prácticas en la empresa, en el 91 me incorporé definitivamente y empiezo a tener responsabilidades de dirección a partir de, voy a decir, mediados de los 90, más o menos. Y he vivido de todo, y es verdad que hemos vivido momentos buenos, momentos malos, y en estos momentos, tú dirías, ¿hay momentos buenos malos? Yo creo que los buenos momentos y los malos son parte de la vida de la empresa y hay que saber convivir con ellos. Tú miras, ¿qué me quita el sueño ahora mismo? Pues fíjate, ahora mismo el sueño me lo quitaría quizá el consumo, la inflación, el hecho de que debido a una subida de los costes tan importantes como la que ha habido y una subida de precios muy importantes, pues eso ha impactado en el consumo de los ciudadanos, sobre todo en el consumo dentro del hogar y que hace que la gente consuma, no voy a decir menos, pero sí que se controle a la hora de consumir el cómo somos capaces nosotros de llegar a ese consumidor para animarle a ver el valor que hay detrás de nuestras marcas, detrás de nuestros productos y que siga consumiendo porque ese producto no solo tiene un coste, sino que, como he dicho antes, tiene un valor añadido para él y que es importante para él, pues es lo que nos quita hoy en día el sueño, yo creo que a la mayor parte de las empresas de gran consumo en general y en particular a nosotros. ¿Y Pascual y su presidente ha tenido que tomar decisiones de subir precios estos últimos meses? Bueno, yo creo que todos. Es decir, las circunstancias que hemos vivido han significado un incremento dramático de los costes de producción, empezando primero por un incremento derivado de la demanda. Es decir, salimos de la crisis del COVID y de una caída de consumo muy importante, empezamos todo el mundo a consumir y resulta que no hay producción suficiente en muchos factores de producción para que todo el mundo consuma y eso hace que pues haya un exceso de demanda que la gente pues está dispuesto a pagar por ello. Luego te vienen circunstancias como la guerra de Ucrania que hace que encima ciertos factores de producción que a nosotros nos afectan mucho, como puede ser el cereal o como puede ser la energía, pues haga que los costes suban un montón. Luego se mezcla con huelgas de transporte, luego sequías que hace que ciertos productos pasen. Pues al final los costes han subido tanto que si tú quieres sobrevivir, de alguna forma tienes que recuperar una parte de los márgenes que tenías para poder seguir invirtiendo en calidad o seguir invirtiendo en innovación y hemos tenido que subir los precios, cosa que pues nos ha disgustado, porque al final si subes precios la gente tiene menos poder adquisitivo, no puede gastar todo lo que tiene que gastar, es más austera, como os comentaba en alguna otra ocasión, y eso hace que pues, se consuma más o menos lo mismo. Es curioso, el consumidor, cuando decimos que consume menos, realmente está consumiendo lo mismo, lo que pasa es que lo gasta de forma que le impacte menos, consume cosas más baratas, productos más baratos, marcas más baratas, deja de consumir ciertos productos para consumir otros,
para intentar que el impacto de la subida de precios pues no sea tan grande como como la pérdida de poder adquisitivo que están teniendo. Claro, pero esta temporada pues se habla que cuando se suben los precios, pues algunas compañías pues suben beneficios, ¿no? ¿Es el caso del sector en el que tú te mueves? Bueno, ¿Hay un aumento de beneficios o esto...? No, en general el sector agroalimentario, todas las compañías y todas las cadenas más o menos hemos sufrido de esa subida y hemos contribuido con nuestros márgenes de alguna forma a que la subida de precios sea menor posible. No, yo creo que hay un mito, es verdad que cuando suben mucho los precios parece que todo el mundo gana, no, si los costes suben y los precios suben con los costes, todo el mundo perdemos. Yo creo que ahí hemos perdido todos, ha perdido cierto aspecto de la gran distribución, hemos perdido mucho la industria y al principio perdían más los factores de producción primarios, los ganaderos, y bueno, con el tiempo todo eso se va regularizando y se va adecuando. Lo que seguimos perdiendo es que como van consumiendo menos, pues vendemos menos y por tanto al final pues también nuestros márgenes se ven afectados. Pero es un mito que ha habido un abuso de la posición nuestra para hacernos ricos, porque en esta subida de precios yo creo que hemos perdido todos. El consumidor el primero, obviamente, las empresas después. El sector en el que estás pues es un sector que impacta directamente en la vida de los ciudadanos. Sí. Claro, eso pues supone que es poco elástico, es decir, que de alguna manera pues tienes que seguir comprando leche, de alguna manera tienes que seguir comprando cereales, de alguna manera tienes que seguir alimentándote, ¿no? En la pandemia pues subió mucho todo ese consumo, estábamos en casa, bajó el de la calle, el hostelero, pero pues ahora parece que está balanceándose un poco, ¿no? Seguimos consumiendo tanto como antes, nos estamos apretando el cinturón. Ese fenómeno de la compra austera que te he escuchado alguna vez, ¿nos lo puedes explicar, Tomás? Sí, bueno, en general estamos consumiendo más o menos lo mismo. El ciudadano ha tirado de ahorros, es decir, durante la pandemia ahorra bastante, después de la salida de la pandemia ha tirado de ahorros para seguir consumiendo, sigue tirando de ahorros, está endeudando el consumidor. Lo que pasa es que cambia el tipo de consumo. Es decir, por ejemplo, ha dejado de gastar en las grandes cosas, a lo mejor cambia más tarde de coche o no hace grandes viajes, pero sigue gastando más o menos lo mismo en las pequeñas cosas. El ocio, tenía muchas ganas de airearse un poco después de estar tanto tiempo en casa con una pandemia con la que hemos sufrido, y de disfrutar un poco de la vida, de las pequeñas cosas, pequeños viajes, restauración, incluso en alimentación sigue gastando más o menos lo mismo. Una prueba es que, por ejemplo, aunque ha crecido, la inflación ahora mismo está estará más en un 10%, ha llegado a un 12 y pico por ciento, el consumo más o menos se ha mantenido estable. ¿Qué es lo que ha ocurrido de alimentación? Que gasta diferente, consume cosas más pequeñas, más baratas y deja de consumir lo grande, lo gordo y lo caro. Y en alimentación pues consume productos más baratos. Si antes comprabas solomillos o pescado, pues ahora compras huevo. Ha crecido mucho el consumo de huevo, por ejemplo. O si antes consumías marcas, ahora consumes marcas del fabricante, marcas de la distribución, perdón. Lo que antes se llamaba la marca blanca, es decir, gasta menos. El ciudadano es más austero en el sentido de que elige cosas más baratas para consumir, pero no ha dejado de consumir tanto, es decir, sigue consumiendo más o menos lo mismo, lo que pasa es que lo consume más barato y ha dejado de consumir en los grandes números o en los grandes gastos. Hombre, supongo el gasto de vivienda, la energía, la hipoteca, los alquileres han subido mucho, pues algo tienes que dejar de hacer. Pero mucho ha tirado también de ahorro, como hemos dicho antes. La verdad que es incluso de ahorro o está pidiendo préstamos. El crédito al consumo está aumentando últimamente. Estás citando muchas cosas, Tomás, que son nuevas, ¿no? Que de alguna manera pues hacía tiempo que no pasaban, ¿no? El endeudarse para consumir, esas cifras de inflación, e incluso pues podríamos hablar también de nuevos operadores, de nuevos productos, de nuevas realidades inéditas. Has citado la guerra, ¿no? No tenemos en la cabeza que una guerra impactase luego en la cesta de la compra. Quizás demasiados cambios. Tú que llevas pues décadas vinculado al sector, al agroalimentario,
¿Recuerdas un momento de tanta incertidumbre, de tantos cambios, o si le pones, miras hacia atrás y dices, pues mira, siempre han pasado cosas? Hombre, siempre han pasado cosas. Lo que pasa es que antes pasaban cada X tiempo y de una en una, y ahora pasan cada menos tiempo y casi todas a la vez. Es decir, hemos pasado, desde que yo soy presidente de la compañía, en 2006, cuando falleció mi padre, bueno, primero vimos una situación interna, una revolución, porque habíamos crecido mucho, nos habíamos endeudado mucho y tenemos que de alguna forma dar la vuelta al negocio para poder adecuar el balance de nuestra compañía. Acaba eso y en el 2008, perdón, antes, en el 2007 te viene un aviso de lo que sería una inflación, pero fue una inflación muy alta, sobre todo en algunos alimentos y sobre todo en leche. Pasamos de la leche de venderse en aquel momento, todavía lo recuerdas más, casi en pesetas, pero venderse a 80 y tantas pesetas a las 105 pesetas. En aquel momento pasas de esa inflación y te llega la crisis del 2008. Pero vas de una en una, entre comillas, y te vas adaptando. Y luego te llega el COVID y a los 3 años te llega esta hiperinflación y todavía no acaba la hiperinflación y te llega la crisis. Lo que sí que es verdad es que, y yo creo que es bueno, las empresas nos tenemos que acostumbrar a que cosas van a ocurrir. Y tenemos que tener una forma de acercarnos a los problemas mucho más activa. Es decir, tenemos que estar más cerca de la acción. Tenemos que escuchar más rápidamente a nuestros consumidores para saber qué es lo que les preocupa y anticiparnos. Tenemos que pensar más rápidamente para ver qué medidas podemos poner en marcha para poder dar solución a esas necesidades o demandas del consumidor. Tenemos que ponerlas en marcha rápidamente y ser muy ágiles. Tenemos que aprender si esto está funcionando o no, y si vemos que no llevan la dirección correcta, cambiarlas. O sea, es verdad que cada vez tenemos que ser más ágiles y que tenemos que ser más valientes a la hora de actuar y tomar decisiones. Pero seguramente mi padre, cuando empezó, pues vivió unas circunstancias como las actuales. Tomás, y tenía que estar muy atento a lo que ocurría. Claro, pero parece que la diferencia con la época de tu padre, por lo menos así lo intentamos explicar en los manuales de gestión empresarial, es que tu padre se movía en lo que se llama la parábola de las aguas tranquilas. Tenían un mercado relativamente estable y en un momento dado pasaba algo. Sí. Tenías que gestionar, si fueses en un río, el ejemplo es con una piragua, tendrías que gestionar en un momento dado una circunstancia, un rápido, Sí. ¿no? Una roca, pero volvías a la tranquilidad. En cambio a ti te ha tocado, y lo has ido describiendo, la parábola de las aguas, digamos, rápidas. Siempre pasará algo, siempre te exigirá agilidad. Es muy difícil relajarse hoy siendo un presidente de una compañía en el sector de gran consumo, como Sí, estás pero tú. también depende de las personas, es decir, puede depender de los tiempos, pero muchas de las personas. A mi padre, cuando falleció, yo creo que fue don Monta, ¿no? Escribió un artículo, una especie de elogia sobre mi padre, y hablaba del empresario schumpeteriano. Y me gusta recordarlo porque es verdad que mi padre tenía los dos aspectos que yo resalto del empresario schumpeteriano. Dejo para más adelante, porque seguramente será mucho debate, lo de que al final el empresario está para crear valor para la sociedad y que el beneficio es una medida del éxito del negocio, pero no es el fin. El fin, como he dicho antes, es crear valor para la sociedad. Pero para hacer eso tiene que estar continuamente reinventándose. Un buen empresario schumpeteriano está continuamente destruyendo su propio negocio para crear uno nuevo, y tienes una persona muy activa. Entonces, en ese sentido, sí que había, en aquella época había muchos empresarios que rompían con las reglas de juego que existían para crear unas nuevas. Incluso algunos estaban continuamente rompiendo las reglas del juego para poder adaptarse. Con lo cual, ese tipo de empresario yo creo que triunfaría. Y yo recuerdo a mi padre, no sé si alguna vez tuvo aguas tranquilas, porque si en algún momento llegaba una agua tranquila, se buscaba otro río turbulento Sí, para sí. poder seguir haciendo cosas. Con lo cual, yo siempre he vivido más esas Aguas rápidas. esas aguas rápidas, o esa necesidad de siempre huir de las aguas tranquilas para buscar las aguas rápidas, donde un talento como era el de mi padre podía destacar y podía conseguir algo más que los demás. Luego, Schumpeter hablaba de la destrucción creativa. la destrucción creativa. Es decir, para la principal bondad de un empresario de cara a la sociedad es que es capaz de crear valor, pero a veces tiene que destruir, y se pone el ejemplo siempre pues, de los vinilos, ¿no? Sí. Es decir, el CD tuvo que destruir a los vinilos, pero a su vez pues, los Spotify Sí. tuvieron que destruir a los CD, pero siempre el consumidor
pues ha podido escuchar música generándose valor y con un menor coste. La pregunta que te quiero formular es, ¿hoy la tecnología es la destrucción creativa? Es decir, los paganos de la tecnología, de la eficiencia, de que venga la supercomputación, de que venga la inteligencia artificial, los paganos en el corto plazo podrán ser algunos trabajadores, aunque a largo plazo será beneficioso a la sociedad. Bueno, yo ahí sí, pero no. Es decir, en el sentido de... Yo creo que la tecnología es una ayuda para lo esencial. O sea, yo creo que lo esencial que tenía mi padre es que era una persona que era capaz de estar continuamente observando y escuchando lo que ocurría. Y hoy en día, gracias a Dios, las nuevas tecnologías te permiten estar escuchando mucho más rápidamente, observando mucho más rápidamente, con lo cual te permite también averiguar qué es lo que va a ocurrir y adaptarse más rápidamente. Es verdad que en esa escucha, y siguiendo un poco lo que decías de Schumpeter, lo que te has dado cuenta es que seguramente tienes que ir rompiendo lo que había antes para crear cosas nuevas. Ese romper pues, significa no solo romper productos, es decir, los ciclos de vida de un producto antes eran muy largos. Si tú desarrollas un producto y cuando ya empezaba a decaer ese producto, llegabas a la etapa de madurez, pues tenías que reinventar el producto para inventar una cosa nueva. Hoy en día esos ciclos de vida te hacen que te estés reinventando continuamente. También afecta, obviamente, al empleo y a las habilidades que uno requiere. Antes tardabas muchos años en tener nuevas necesidades de perfiles, voy a decir profesionales, hoy en día cambias mucho más rápidamente. Pero al final yo creo que una buena tecnología, y utilizando la palabra que tú utilizas en tu libro, es aquella que crea más valor que el que destruye y que permite, si se gestiona bien y sobre todo si se gestiona en el tiempo, adaptarse a esa nueva creación de valor. Es decir, no es el mismo ejemplo, supongo que saldrá el tema de ahora con todo el tema de la sostenibilidad y todas las necesidades de los cambios climáticos y las nuevas legislaciones que te meten. O sea, claro que todas estas nuevas ideas de un planeta mejor son buenas. Lo único que pedimos es que vayamos a la velocidad que nos permita adaptarnos a lo que el consumidor puede llevar en un momento determinado, que se adapte de una forma rápida y que pueda asumirlo. Pues vuelvo a ese tema. En el caso de las nuevas tecnologías, las empresas nos tenemos que adaptar. Y el mayor cambio no es el de la tecnología per se. Cuando se habla de transformación digital, se utiliza la palabra transformación no tanto por la tecnología hace que crees nuevos modelos de negocio, que puedes crearlos, sino porque culturalmente la gente que trabaja tiene que adaptarse a una nueva forma de trabajar en un nuevo modelo de negocio. Es una transformación más cultural casi que tecnológica. No es tanto aprender una nueva tecnología como aprender a trabajar de una forma diferente. Claro, pero... Y eso lleva tiempo. Lo que hay que dar tiempo es a las personas a que nos vayamos adaptando a esas nuevas necesidades. Pero en tu empresa no paráis, porque tenéis que estar siempre propiciando nuevos productos, porque tenéis que estar muy pendientes de lo que piensa el consumidor, porque además tenéis una legislación que de alguna manera también os va marcando el camino. Estoy pensando en el plástico, estoy pensando, me decía mi compañera Nieves Álvarez, ahora mismo hablábamos sobre la leche vegetal, sobre las nuevas carnes vegetales, sobre los nuevos productos que estáis... No podéis parar, ¿no? Y eso dificulta muchas veces esa capacidad de adaptarse al cambio. Hay que organizarse y no es fácil, ¿eh? Al final, nosotros tenemos que estar pensando en tres circunstancias. Por una parte, tienes que adaptar tus productos a las necesidades actuales, lo que llaman micromarketing del consumidor. Es decir, pues tienes que bajar precios o tienes que conseguir un producto más competitivo o tienes que cambiar un envase para adaptarte a las nuevas legislaciones porque te requieren menor emisiones de carbono y tienes que sacar pues desde en vez de PET, RPET, un plástico reciclado para que hagas botellas de las mismas botellas o que tengas un envase de cartón que utilice materiales reciclados o que el plástico que utiliza sea de caña de azúcar y sea vegetal, pero eso es adaptarnos a necesidades y decir, del consumidor o incluso a legislaciones que tú has dicho antes que anticipan. Por otra parte, tienes que ir creando nuevos modelos de negocio, es decir, y ahí las nuevas tecnologías influyen. Hablas del e-commerce, es decir, antes la gente no compraba
Había el catálogo y podías pedir por catálogo y te tardaba no sé cuántos meses. Pero hoy en día con las nuevas tecnologías tú puedes pedir y al día siguiente tienes un producto. Te tienes que ir adaptando. Y para eso tienes que cambiar la forma en la que vendes. Es decir, ahí hablamos del e-commerce, pero básicamente es vender por internet. Pero hablas del B2B, es decir, donde las empresas vendemos a otras empresas, pero el B2C, donde las empresas vendemos directamente al consumidor. Y lo podemos hacer a través de nuestros clientes habituales, los distribuidores de turno, los retailers de turno, o montando nuestros sistemas para asegurarnos de que nuestro producto llega y que te compran, no del D2C. Es decir, que lo que hacemos es que ya le llevamos el producto a casa y le damos no solo un producto, sino un servicio. Y nosotros ahí estamos trabajando, pues oye, pues coger y para ahorrar plástico, por ejemplo, pues en vez de comprar botellas de plástico, le llevamos Bagimos en casa, donde tú lo pones en un sistema donde dosificas, llenas botellas de vidrio, las metes a la nevera y te sirves. Y entonces te ahorras plástico y además puedo llevarte un envase a domicilio, que la dificultad curiosamente no es tecnológica, es más logística, porque llevar envases a domicilio son caras. Y esos son nuevos modelos de negocio. O como yo llevo del mundo de la hostelería y de la cocina en la restauración a la cocina, al hogar. Ahora que la gente, aunque se ha ido para atrás, la gente con la pandemia ha vuelto a cocinar en casa y ha descubierto la cocina en casa. Yo no solo tengo que venderle productos terminados, sino que le tengo que dar soluciones para que él cocine en casa basadas en mis productos. Nuevos modelos de negocio. Incluso, como dices tú, tienes que investigar la alimentación del futuro. Has hablado de dos, lo que es la fermentación de precisión, es decir, por las nuevas tendencias habrá un número de consumidores que no quiera consumir leche, entre comillas, de origen animal, y entonces vas a tener que desarrollar leches, la voy a llamar sintéticas, aunque mal llamadas, pero que puedes obtener vía una fermentación de una serie de bacterias o virus que en su propia fermentación producen proteínas similares a las leches y puedes componer productos similares, líquidos o sólidos, como la carne. O la alimentación de precisión, donde, entre comillas, nos va a recordar a la comida de los astronautas, pero yo averiguo qué es lo que te sienta bien a ti desde el punto de vista genético, es decir, la nutrigenómica que se habla, Sí. desde el punto de vista microbiótico, es decir, el microbioma, es decir, al final los hombres, las personas somos un conjunto de bacterias y cada hombre tiene su propia especificación de bacterias, es decir, Claro, nuestro núcleo. Entonces, hay cosas que te sientan mejor o no. Entonces, acabaré diseñando alimentación para que tu genética y tu microbioma puedan digerir y adaptarse mejor a esa alimentación. Y hoy la alimentación. tecnología te lo permite porque tenemos gadgets y tenemos relojes inteligentes y tenemos parches Sí. que nos miden la glucosa y sabemos qué es lo que nos sienta bien, qué es lo que nos sienta mal. Tendrás tu mapa genético y tu mapa tu microbioma, es decir, y lo podrás tener identificado. Lo que pasa es que eso todavía falta por llegar, es decir, yo creo que hay cosas. Antes hablamos de la tecnología, pero por ejemplo la fermentación de precisión tecnológicamente es posible. Ahora hay que hacerla para que se pueda producir en masa. Necesitas unos reactores que puedan permitir que esas bacterias produzcan esa proteína. Todavía cuesta hacerlo. Pero tienes que estar, lo que quiero decir es que al final tú tienes que estar escuchando al consumidor y adaptando lo que necesita, escuchando para ver qué cosas va queriendo, para ir invirtiendo en ellas, para que cuando llegue el momento las tengas, e incluso transformar, ya no digo sacar unos productos, sino transformar tus modelos comerciales o tus modelos industriales o incluso tus modelos de empresa y crear nuevos modelos de empresa que me permitan relacionarme de forma diferente con ese consumidor. En cualquier caso, todas estas innovaciones y la tecnología para el bien va a estar muy relacionada también con los consumidores, con lo que piensa la opinión pública, con acercarte también a una nueva forma de entender lo que es la vida en común y lo que es pues vivir en sociedad. Vamos a pasar de página, Tomás, porque tenemos que ir terminando, sí. Se nos pasa el tiempo volando, y en el aula directiva siempre hablamos pues de un aspecto más personal, sí, de los referentes que directivos como tú han tenido a lo largo de su vida, ¿no? Y a mí me gustaría pues que nos cuentes pues alguna persona, algún profesional, algún directivo, algún empresario que tú tienes muy presente pues cuando tienes que tomar decisiones duras o incluso cuando tienes que gestionar el día a día de Tomás, del Grupo Pascual. Sí, hombre, hemos hablado de mi padre y obviamente para mí mi padre es una referencia. Yo creo que era un empresario en ese sentido, un ejemplo de empresario. Hemos hablado de empresario supeteriano, una persona hecha a sí misma, muy castellano,
pero que tenía una habilidad que para mí es necesaria en cualquier persona, que es sabía escuchar. Y no solo sabía escuchar, sino que sabía pensar lo que escuchaba, actuaba, no se quedaba solo pensando, y aprendía continuamente de lo que escuchaba y de lo que hacía. Y en ese sentido he aprendido mucho de él. En ese área más, llamémosle, ejecutiva, mi padre tenía otra habilidad y le gustaba mucho, y es que se gustaba rodearse de personas que sabían más que él, en muchos aspectos. Él una persona bastante humilde, podía ser vanidosa en el sentido de que al final había logrado mucho y consideraba y estaba orgulloso de lo que había conseguido. Pero era humilde en el sentido de que reconocía que él hacía cosas bien, pero había otras cosas que tenía que aprender de terceros. Y en ese sentido, pues desde que yo tengo esa razón, incorporó mucho profesional muy bueno a la empresa, tanto a nivel directivo, ha tenido muy buenos directores, como a nivel consejero. Mi padre, una de las cosas que le gustaba era asesorarse bien. Y desde que yo tengo esa razón, ha tenido asesores o consejeros, tanto en la empresa familiar, mi padre y sus hermanos tenían ya algún consejero asesor, como luego posteriormente mi padre pues ha querido tener gente de relevancia, ¿no? Empresarios, en ese sentido, gestores buenos de otros países que le enseñaran y le ayudaran a aprender cosas. Yo también he aprendido mucho de esas personas, es decir, de todos los directivos que han ido pasando por la casa, yo he trabajado con ellos, es decir, he trabajado para ellos y todos te han enseñado algo. Yo, como siempre digo, que quitando 2 o 3 personas y de alguna de ellas sí que caigo, que ha sido un mal ejemplo para la casa y para los personas que estaban en la casa, en general casi todo el mundo que ha pasado ha dejado su granito. Y en ese granito yo he aprendido mucho de ellos. Y ya digo, he aprendido de mi padre, he aprendido de los directivos que han traído, de cómo trabajaban, de cómo sabían, por una parte, escuchar a mi padre y responderle, por otra parte, también decirle lo que no veían bien, también aconsejarle y hacerle ver más allá de su propio negocio, estos consejeros. ¿Y de tu madre qué Y aprendiste? es decir, y esa es la parte más ejecutiva. Yo siempre digo, lo escuché una vez y que hablaba de la necesidad de los 2 CEOs. Yo creo que en una empresa, y sobre todo en una empresa familiar, tan importante como el liderazgo ejecutivo, saber dirigir bien, es saber movilizar bien. Es decir, es necesario un liderazgo de personas. Saber gestionar bien las emociones y las diferencias entre personas. Y en ese sentido, yo lo he vivido tanto en la empresa familiar de mi padre como en la empresa familiar de mi madre, la existencia de lo que algunos llaman el Chief Emotional Officer, es decir, el gestor de personas y emociones, que era capaz, en el caso de la empresa de mi padre y sus hermanos, pues inicialmente la madre de mi padre fue la segunda esposa y tenía 5 hijastros y 4 hijos y supo alinear los intereses de toda la familia. Luego ha habido otras tías mías, la tía María, una tía de la que yo siempre digo que fue realmente la Chief Executive Emotional Officer, que era una tía monja, pero tenía unas tendencias sobre todos los hermanos muy grandes, tenía una autoritas y cuando había conflictos entre las personas les ponía un poco en su lugar y hacía que todo fluyera en una dirección. Esa persona capaz de alinear intereses y personalidades. En el caso de Cuétara, de mi madre, yo mi abuelo, es decir, que mi abuelo, mi tío abuelo, que era su socio, el hermano de mi abuelo, era la persona que estaba todo el día en la fábrica haciendo las máquinas. Yo creo que mi abuelo era la persona que era capaz de alinear a todos los hijos y miembros de la familia en torno al proyecto empresarial. Y en el caso, obviamente, mío, de mis hermanos y mí en particular, mi madre es la que a mi padre cuando estaba triste le animaba, a mi padre cuando estaba demasiado eufórico le paraba los pies. Cuando tenía algún conflicto mi padre con alguno de los hijos, pues mi madre lo ponía en contexto. Yo recuerdo a mi madre prohibiéndole a mi padre ir a mi casa los fines de semana para que mi mujer no se sintiera violenta, porque mi padre era demasiado invasivo. Es decir, mi madre era la que organizaba todo para que todo fluyera en la dirección correcta y adecuada y que todos nos sintiéramos parte de un proyecto y no nos sintiéramos excluidos del proyecto. ¿Cómo haces tú, y con esto terminamos, para tener un consejo también para los que nos están escuchando, para tener esa parte emocional siendo presidente? ¿Cómo lo intentas lograr para aquellos que no están en una empresa familiar y no tienen
pues digamos, esos lazos familiares que te permiten pues tener un Chief Emotional Officer, es decir, alguien de la familia que haga de gestor de emociones. ¿Cómo lo consigues? A lo mejor no tienes uno, tienes varios. Es decir, uno, yo creo en la buena gobernanza en ese sentido y creo en tener consejos donde participe la gente, tener asesores de fuera que te ayuden a ver las cosas de forma diferente. Nosotros tenemos un consejo en las empresas donde hay gente de fuera, gente que nos conoce muy bien, incluso ha trabajado con nosotros y que nos ayuda a entender la situación y a orientar a veces los debates propios de la familia. Y en la familia también tenemos un asesor en ese sentido. Cuando nos unimos la familia lo hacemos con un tercero que nos ayuda a que esos debates, a veces emocionales, fluyan en la dirección correcta y siempre hay que tener, entre comillas, un líder. Gracias a Dios, mi padre nos enseñó una cosa que es la generosidad y es saber que a veces hay que ceder en algo para ganar mucho más, ¿no? Y en ese sentido los hermanos somos bastante generosos. Sabemos que a cada uno nos gustaría hacer las cosas de una forma, pero sabemos que al final, si nos escuchamos entre todos y sabemos lo que queremos y tenemos una cosa que hicimos en un momento determinado que nos ayudaron, es un sueño compartido, lo importante es tener una visión común. Tienes una visión común, luego las acciones pueden diverger, pero siempre te llevan en la misma dirección. En ese sentido es uno alinearse en torno a una visión, un proyecto único de empresa, de vida, en este caso de empresa familiar, tener gente que te ayude a recordarte continuamente que tienes que ir en esa dirección, ser muy generosos, obviamente, que no siempre va a salir lo que tú quieres, pero en un momento concreto, a corto plazo, y que lo importante es que salga lo que todos queremos a largo plazo. Y, entre comillas, alguien tiene que también ejercer ese papel. Yo creo que es bueno también, y eso lo aprendimos cuando que haya muchos perfiles diferentes. Yo creo en la diversidad. Esa diversidad que tiene que tener un denominador común y es pues esa generosidad, ese altruismo, el saber que estamos de paso, el saber que pues las compañías pues están por encima muchas veces de las personas, que el legado de la compañía pues hará que tú seas pues una pieza, un eslabón más dentro de un desempeño. Esa generosidad que has tenido con nosotros, con el aula directiva, para compartir pues todas estas cuestiones, queremos agradecértelo. Y estate seguro que todos los que escuchen este aula directivo y lo vean van a disfrutar y van a aprender de lo que hoy nos has contado. Bueno, hombre, que aprendan de lo bueno, es decir, hay cosas que no hemos hecho bien, pero si algo hemos hecho bien y las palabras o el diálogo que aquí hemos tenido ayuda a alguien a pensar, yo no pretendo adoctrinar a nadie, sino que piensen. Y si lo que aquí hemos hablado ayuda a alguien a pensar y ese pensamiento le ayuda a llegar a un sitio, me habré dado por muy satisfecho. Pensaremos y además nos dejan retumbando alguna de tus reflexiones, pero además lo hemos pasado bien. Muchas gracias. Muchas gracias, yo también, encantado.